para que tengamos una idea de cuántos chicos van a rendir y de esa forma armar los diferentes temas, ¿sí? Entonces, los que quieran rendir el, el lunes y tengan más de 40, perdón, inscríbanse en el foro correspondiente para que tengamos idea de cuántos rinden, ¿sí? Otra cosa que les voy a decir también, no se descuiden con el trabajo integrador, ¿sí? Creo que 2 o 3 grupos eligieron los temas. Está bien, no es necesario que ahora elijan el tema, pero vayan pensándolo, vayan viendo qué temas les gustaría, ¿sí? Vayan leyendo los temas que vienen. Esto se hizo hace 2 años también. Muchos eligieron turbomáquinas, que es un tema que está muy al final, pero pueden ir leyéndola, ¿sí? Las diferentes turbinas. Otros eligieron aire acondicionado, ¿sí? Aire húmedo, que también es uno de los últimos temas. Entonces vayan leyendo, vayan adelantándose y no se dejen estar con el tiempo, porque es un trabajo que va a llevar bastante tiempo, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a eso o no? Bueno, ahí estoy escribiendo al ingeniero Alurralde, a ver. Ya. Buen día a todos. Perdón, me saltó el disyuntor de la casa, por eso me quedé sin luz y ya está arreglado. Buenísimo. Bueno, hoy recuerden que vamos a ver los temas de ciclo de potencia y ciclo frigorífico, ¿sí? Los ciclos de vapor, digamos, y ciclos frigoríficos. Comencemos con las dudas. No sé si quien tiene alguna duda, que active el micrófono, por favor, y realice la pregunta, así la vamos viendo. A ver, dice, en la página 20 de la etapa 4.1 del ciclo Carnot es difícil de aproximar. Eso es porque el líquido es incompresible, ahí lo coloco a la punta, así lo veo. Ahí están todos viendo. Sí, profe, se ve. Sí, profe. ¿Cuál es la pregunta Bueno, exactamente? ahí te la leo. Página 20 que dice que la etapa 4.1 del ciclo Carnot es difícil de aproximar. ¿Eso es porque el líquido es incompresible? No, la etapa 4.1 es difícil de realizar, en realidad. No porque sea el líquido incompresible siempre y el vapor es compresible, sino porque el punto 4, si te fijas, es una mezcla de líquido. Siempre hay mezcla de líquido y vapor en distintas proporciones. Por la regla de la palanca, el punto 4 está muy cerca del punto 5, o sea, hay más proporción del líquido que del punto 7, que es el vapor saturado. Entonces, la regla de la palanca te dice que hay, a grosso modo, 85% de líquido y 15% de vapor. O sea, es una mezcla con mucho líquido incompresible y 15% nomás de vapor compresible. Entonces, si vos tomás esa mezcla y la tratás de comprimir, cuando vas a comprimir, primero que es difícil parar en ese punto, ¿cómo haces para decir, bueno, voy a condensar desde el punto 3, yo arranqué en el punto 3, empiezo a enfriar, va condensando, va pasando vapor a fase líquida, se va pasando de vapor a líquido, hasta que llego al punto 4, donde justo en ese momento, ¿cómo hago para saber que estoy en esa posición cuando ya condensé la cantidad suficiente de vapor para que la proporción de líquido-vapor sea la del punto 4? Es muy difícil de hacerlo, entonces prácticamente es difícil de realizarlo. Y si lo pudieses hacer, si se pudiese de alguna manera hacer un control que te permita decir, bueno, hasta acá condenso, ya lo saco del condensador y lo mando a la etapa siguiente. Si lo hiciese de esa manera, lo que estás mandando a la etapa siguiente es una mezcla de 85% líquido, 15% vapor, y lo tenés que comprimir. Entonces, cuando vos empieces a comprimir una mezcla, la parte compresible, que es el 15% que queda todavía de vapor, se va a ir comprimiendo y se va a ir licuando, va a ir pasando a fase líquida. Pero
con mucho riesgo porque hay un 85% en masa líquida. Entonces agregar eso en una masa líquida incompresible a un compresor que te puede dañar el equipo. O sea, no es una restricción termodinámica, es una restricción práctica, física, el parar en 4 y comprimir desde 4 hasta el punto 1. Por eso es difícil de realizar, y eso es lo que dice en este caso. Y entonces lo que se hace es adaptar esto y decir, bueno, como no puedo parar en el punto 4, continúo condensando hasta el punto 5 y me aseguro de condensar el 100% de lo que estaba como fase vapor, y entonces quedo en fase líquida en el punto 6, el líquido saturado. Entonces ya hay 100% de líquido incompresible. Por supuesto, entonces no puedo poner un compresor, porque si intento poner un compresor lo voy a destruir porque no puedo comprimir el fluido incompresible que es el líquido. Entonces lo que se hace ahí es se reemplaza el compresor por un equipo que incremente la presión de un fluido incompresible. ¿Cuál es un equipo que incrementa la presión de un fluido incompresible? Pregunta. La bomba, correcto. Entonces pongo una bomba, reemplazo el compresor, que era la etapa 4.1 del ciclo teórico de Carnot, por una bomba que me va a llevar del punto 5 al punto 6. En este diagrama pareciera como que son el mismo punto, pero en realidad, si uno lo exagera, pasar la página siguiente, Emilio, ahí, ahí está exagerado el punto 4 y el punto 1 son la entrada y la salida de la bomba. Entonces la bomba toma el 100% del líquido saturado del punto 4, incrementa su presión adiabáticamente en forma ideal hasta el punto 1 y lo lleva a la presión superior, que es el punto 1. Y cuando ya está la presión de la caldera, el punto 1', 2', en ese momento ya simplemente se calienta desde 1 hasta 1', ya sale de la bomba y se calienta dentro del cuerpo de la caldera, desde 1 hasta 1', una curva a presión constante, una isóbara, como la que muestra el 1'. Esto es una exageración lo que está puesto acá para que sea fácil de ver. Si uno se toma el trabajo de ir a un diagrama real TS y hacer un ciclo, va a ser mucho más parecido al diagrama anterior, volver para atrás, Emilio, que al que estamos viendo acá. Va a ser mucho más parecido a esto, va a ser el 5 y el punto 5 y el punto 6 en un diagrama real, están muy cerca, porque las isóbaras se pegan mucho a la curva de líquido saturado, entonces casi no hay diferencia entonces, entre el punto 5 y el punto 6. Es una muy leve diferencia. Se lo exagera para que sea más práctico de ver, nada más entendible. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Juan Pablo. Bueno, no sé qué otra duda. ¿Podría explicar el diagrama de bloques de la doble expansión en ciclo frigorífico, página 35? Página 35, ponémelo porque yo creo que tengo Sí, ahí te voy a poner más, un poquito más. con otro nombre, número de página. Sí, ahí está. El diagrama de bloque sería el diagrama de flujo, no de bloque, ¿no es cierto? ¿Sí? Sería bueno si lo puedes reducir un poquito y ver los dos Bueno, juntos. ahí. Esa es lo que quieren explicar. Bueno, ¿Eso es Juan actualizamos. Pablo? Sí, ese diagrama. Espera que acepte a gente que... Vamos. Arranquemos del punto más fácil, del punto, no del 1, sino vamos a arrancar del punto 4, donde ya hemos vaporizado, ¿sí? Desde el punto 6 hasta el punto 4, lo que se hace, eso es lo que ocurre en la caldera. Este frigorífico. Estamos, sí, frigorífico, saltamos ya ciclo frigorífico, perdón. Sí. Vamos a mezclar al revés esto, entonces. Entonces vamos a arrancar del punto inicial, punto 1, el compresor. ¿Sí? La transformación 1-2, ubiquen el punto 1 en el diagrama de arriba, ¿sí? Es saliendo del punto de
del evaporador y estamos en un estado, el estado 1 es un estado de vapor saturado, o sea, 100% de vapor en equilibrio con líquido saturado. En ese momento se aspira el compresor, ¿sí? El compresor va a tomar el vapor del estado 1, lo va a comprimir teóricamente en forma adiabática, por eso hacemos una isentrópica, una línea vertical 1-2 en el diagrama TS, hasta alcanzar la presión intermedia, que ya hemos visto cómo se calcula las presiones intermedias cuando tenemos varias etapas por la media geométrica, y entonces va a llegar al punto, un poquito, punto 2, punto 2. Como es una conversión de etapas, acá hacemos un enfriamiento para llevar de 2 a 3 a presión constante, enfriamos el vapor sobrecalentado, ya es el 2 el punto del vapor sobrecalentado, lo enfriamos un poco y después enfriar hasta el punto 3, volvemos a alimentar a la etapa de compresión de alta, CA, el compresor CA, que es el compresor de alta presión, que termina de comprimir hasta 4. Si no lo hubiéramos hecho en 2 etapas, el camino hubiera sido 1, pasando por 2, siguiendo la línea vertical, y hubiéramos tenido toda esa área adicional que está marcada ahí. Entonces, la compresión por etapa nos permite reducir el trabajo de compresión. Ese es el objetivo de la compresión en 2 etapas en este caso. A la salida del compresor de alta, entonces, está el punto 4, que es un fluido, que es un vapor, digamos, ya sobrecalentado, y lo enviamos al condensador. Entonces, enfriamos este fluido a presión constante, siguiendo la isobara, fuera de la curva de equilibrio. Esa isobara tiene la forma que estamos viendo, es un tipo exponencial, hasta que alcanza la curva del líquido saturado. Cuando llega al equilibrio con el líquido saturado, sigue la isobara, pero ahora a presión constante, es una línea horizontal, porque ya no hay grado de libertad, o sea, se mantiene presión y temperatura constante hasta que termina de condensar el 100% del fluido refrigerante, que entonces alcanzamos el punto 5. En el punto 5, ¿sí? Fíjense, está en el diagrama antes de la primera válvula de expansión, alimentamos la válvula de expansión, que es una expansión simple o puede ser una válvula controlada, que lo que hace es irreversiblemente, por eso la línea de puntos, no sabemos por dónde va la transformación, es decir, a pesar de ser un ciclo ideal, la transformación en sí es irreversible porque es una expansión brusca, y sabemos que termina necesariamente en el punto 5, que es el punto que tiene la misma entalpía. Los puntos 6 y 5 se caracterizan por estar sobre la misma línea de isoentálpica, es decir, tienen la misma cantidad de energía. Eso después lo vemos si quieren por qué razón, pero entonces el punto 5, donde sale de la válvula de expansión, está a la misma entalpía que el punto 6. Y en ese momento, ese punto 5 es una mezcla de líquido y vapor, porque se ha vaporizado parte del líquido saturado del punto 6. Entonces hay una mezcla intermedia de fase líquida y fase vapor, que se alimenta el separador 1, separador de líquido 1, SL1. Entonces, ese separador, por simple gravedad, el líquido que tiene es mucho más denso, cae al fondo del separador, y el vapor, por menor densidad, se va hacia la parte superior. Entonces, en la parte superior es el vapor en equilibrio con 5, que es el punto 8, si no veo bien, punto 8, ese líquido está en la parte del fondo del separador líquido, y el punto 7 es la parte superior del separador líquido. Por diferencia de densidad se separan, sin ningún equipo tenga que hacer simplemente un espacio más amplio, por eso se ve que hay una expansión, y se separan físicamente el líquido y el vapor, el 7 del punto 8. En el punto 7 es aspirado, de nuevo por el compresor de alta, mezclado con la corriente que venía ya enfriada del punto 2, y entonces entre 2 y 7 la mezcla termina resultando el punto 3 como punto intermedio. Y ahí retomamos la parte que ya hemos descrito. Por el otro lado, la parte de abajo, el separador de líquido 1, el punto 8, es líquido 100%, es decir, es líquido saturado. Lo que hacemos es lo enfriamos un poco más en el subenfriador, en un intercambiador de calor, lo enfriamos más a presión constante. De nuevo acá hay una simplificación. La línea, si yo lo exagerase, esa línea es líquido saturado y la isóbara no son exactamente coincidentes, hay una pequeñísima diferencia, pero acá se la ve como si fuese la misma, lo mismo que ya explicamos. Y entonces, una vez subenfriado, en el punto 9, lo que hacemos es mandamos a la segunda válvula de expansión, donde se termina de evaporar parte del fluido refrigerante, siguiendo de nuevo el mismo camino que
habíamos visto en 5-6. Entonces ahora 9-10 es lo mismo que 5-6, nada más que a menor presión, y el fluido se evapora parcialmente, sin saber por dónde va, porque es una transformación irreversible, terminando en el punto 10, que tiene la misma entalpía que el punto 9, otra isoentalpia. Y desde el punto 10, bueno, que es la mezcla, mandamos al separador del líquido 2 y tenemos de nuevo la misma operación que el separador del líquido 1, se separa la parte líquida en el fondo y la parte gaseosa o de vapor va para la parte superior y se reúne con el punto 1. Y el evaporador que falta es el tramo que va de la fracción que estaba como vapor en el punto 10, que ustedes por la regla de la palanca, fíjense que es mínima, es del orden del 10%, se termina de evaporar hasta el punto 1, está vapor saturado al 100%. Y de ahí, bueno, ya cerramos el ciclo. Como ustedes pueden ver, se complica un poco la parte mecánica, pero si comparamos un ciclo simple de Carnot, donde tenemos un condensador, un evaporador, un compresor y una válvula de expansión, lo único que estamos haciendo es dividir la compresión en 2 etapas, lo cual es favorable. Estamos dividiendo la expansión en 2 etapas, lo cual es un equipo muy simple. La válvula de expansión es una válvula de equipo barato para instalar, así que no hay mayor problema. Y 2 separadores de líquido, que son 2 tachos, 2 cilindros muy chicos que no tienen mayor costo, así que si bien parece que se complica mucho la transformación, físicamente no es complicado hacerlo, y por eso existen estos tipos de diagramas, este tipo de ciclos frigoríficos de doble etapa, son muy comunes, son de mucho mayor rendimiento que un simple. Fíjense cómo sería, yo voy a describir ahora el ciclo simple, ¿no? Con doble expansión y con doble compresión. Partimos de 1, subimos por 2 vertical hasta arriba, y ahí pasamos por 4, llegamos hasta 5, y de ahí de 5 la expansión en una sola etapa nos llevaría por la línea esa hasta acá, y de ahí volvemos a 1. Entonces, fíjense todo el área ganada, la parte de la segunda expansión, todo eso, como ustedes ya saben, es un diagrama de ese área, es calor, y calor, nosotros lo que estamos buscando es absorber calor, así que estamos ganando mucho calor, y el precio que pagamos por toda esa área que se ve abajo, a la izquierda, es la pequeña área adicional que tenemos arriba, a la derecha, en el compresor. Es decir, para ganar todo el área de abajo, pagamos como precio la pequeña área de arriba, y eso entonces es beneficioso para el rendimiento del ciclo. Perfecto. ¿Está claro? Buenísimo, Juan Pablo. No me sale nadie para aceptar. Lo que pasa es que cuando estoy mostrando la presentación no puedo ver acá la pantalla del Meet, por eso no puedo aceptar. Pero bueno, cualquier cosa que puedan pedir autorización para entrar, así los acepto, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Sí. la doble expansión siempre se puede realizar, porque justo ahí en el texto dice que es conveniente, bueno, no sé, cuando es muy elevada cuando hay diferencia de temperatura entre el condensador y el evaporador muy elevada. ¿Esto siempre ocurre o siempre va a ser posible hacer la doble expansión? No, siempre es posible y siempre es beneficioso. Lo que pasa es que si vos, como te dice el apunte ahí, la diferencia de temperatura o presión, que es lo mismo, entre la cámara de evaporación y el condensador es muy, muy pequeña, o sea, ¿eso qué significa en el diagrama que vos estás viendo? Fíjate en el dibujo, significa que la temperatura del punto 5 es muy cercana a la temperatura del punto 10, o sea, es muy chiquito la diferencia de temperatura o presión. Entonces, cuando esa área, ese delta es muy chiquito, lo que vos ganás también es muy poquito, es proporcional, pero es muy poquito. Pero siempre se puede ganar, y siempre que lo hagas es ganancia. A veces, ¿qué es lo que tenés que pagar? El doble expansión, el costo de una válvula de expansión adicional, el doble compresor. Entonces, la válvula adicional de expansión son equipos baratos, no es un problema, se podría hacer siempre desde ese punto de vista. El compresor sí es un equipo caro, y entonces poner un compresor de 2 etapas es quizá más caro que un compresor de una sola etapa. Entonces, cuando la ganancia es chica, cuando el delta de T entre el condensador y el evaporador es muy bajo, lo que vos ganás es muy poco, entonces puede justificarse que económicamente
no te resulte, pero termodinámicamente siempre te resulta. Bien, gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra duda, chicos? Para los chicos que recién entran, estamos viendo los temas de ciclos de vapor y ciclos frigoríficos. ¿Sí? Si tienen alguna duda, por favor, activen el micrófono, dicen, y si no hay más dudas, bueno, terminamos la clase y les tomamos esto en el oral, Pablo, ¿te parece? Profe, Sí, Laura. ¿podría explicar, buen día, por qué es igual la entalpía 5 a la entalpía 6? En la válvula de, bueno, Sí, en la válvula de expansión. La línea isoentálpica cruza el diagrama por una forma como la que está representada ahí, 5, 6. Las líneas isoentálpicas tienen unas pendientes, son una forma parecida a una hipérbola, no equilátera, pero una hipérbola, y van bajando de esa manera por 5.6. Esa es la forma de las líneas isoentálpicas en el diagrama TS. Entonces, cuando hay una expansión en la válvula de expansión, si vos aplicas el primer principio al punto 5, suponete el punto 5 es el ingreso a la válvula de expansión. ¿Qué ocurre en la válvula de expansión? Aplicando la expresión del primer principio, un sistema abierto. Calor menos delta D, menos trabajo de eje, es igual a H más delta energía cinética más delta energía potencial. Suponemos que la energía cinética y potencial, la energía mecánica la despreciamos, son despreciables, así que se anulan, entonces queda calor menos trabajo expansión igual a delta de H. Como no hay, la válvula de expansión es libre de expansión, no hay ningún eje que saque trabajo, el trabajo es nulo, queda que calor es igual a delta de H. Entonces, en el proceso de la válvula ocurre es que todo el calor se transforma en delta de H, pero el calor ocurre en forma adiabática, es precisamente una expansión adiabática que no es, al no ser ideal, no es en una línea vertical, sino que sigue, hay transferencia de calor cero, porque ocurre rápidamente y espontáneamente, entonces queda delta H igual a cero, porque el calor es transferido a cero, entonces delta H igual a cero es entalpía constante, H5 igual a H6, esa es la razón por la cual sigue la isoentálpica. ¿Está claro, Laura? Sí, profe, gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos, con respecto a los dos temas estos? Profe, buen Sí. día. Yo tengo una duda sobre los economizadores, no sé si me lo podrá explicar. Bueno, ¿cuál es tu duda, Leonel? Justamente lo estaba leyendo a lo de economizador, Sí. cuándo se lo utiliza y cuándo sería conveniente usarlo. Bueno, ahí lo buscamos. A mí se me cortó, Emilio, no escuché bien la Sí, pregunta. los economizadores, ¿cuándo se los utiliza y cuándo es conveniente usarlos? Siempre, siempre es conveniente usarlos, porque poneme el diagrama, Ahí está. si vos en la caldera alimentas el agua en el punto 1, fíjate, 7.1 es la acción de la bomba, donde está exagerada, donde realmente 7 y 1 están muy pegaditos, es como bajar el punto 1 muy cercano al punto 7, pero así exagerado, el punto 7 ingresa el fluido, el líquido saturado, y se presuriza, ¿sí?, adiabáticamente a entropía constante hasta el punto 1. Si yo alimento eso a la caldera, que es el equipo que sigue, ya está a la misma presión, con lo cual puedo hacerlo mecánicamente, puedo ingresar esa agua en estado 1 al cuerpo de la caldera. Toda esa energía que yo necesito para pasar de 1 hasta 1', es decir, para llevar el líquido
subenfriado 1 hasta líquido saturado 1' a esa presión. Toda esa área que está en el diagrama TS es el calor que necesito entregarle al líquido subenfriado para llevarlo al estado de saturación. Toda esa energía, si yo lo hago de esa manera, la tiene que proveer la caldera, es decir, el combustible que estoy quemando en la caldera. En cambio, si yo aprovecho el combustible que estoy quemando en la caldera, tiene una eficiencia de combustión limitada y parte de la energía del combustible sale en los gases de escape de la chimenea de la caldera. Y esa temperatura de la salida de los gases de escape es siempre mayor que la temperatura del punto 1. Con lo cual, esa energía que estoy disipando al medio ambiente yo la podría aprovechar y la tendría que aprovechar siempre para que en lugar de salir los gases de combustión a una temperatura X 250 grados, yo haga que esos gases entreguen algo de energía al líquido que voy a entrar a la caldera desde el punto 1 y lo calienten desde 1 a 1', entregando la energía y salgan con menos temperatura hacia el medio ambiente, hacia la atmósfera. Entonces, en lugar de salir a 250, podría bajarlo a 240, 230, 220. Va a depender de la cantidad de materia. Pero yo por aprovechar parte de la energía que se están llevando los gases hacia el medio ambiente, ¿de qué manera? Lo único que tengo que hacer es que el caño de ingreso del agua al cuerpo de la caldera, que pasarlo por el medio de la chimenea para que los gases que están yéndose hacia afuera en la chimenea le entreguen esa energía al agua en estado 1 y lo lleven a 1'. Entonces, eso es un economizador y siempre conviene hacerlo. Y es conveniente hacerlo. ¿Por qué? Porque no gasto nada, porque es un pedazo de caño que no cuesta nada y lo atravieso a través de una chimenea que no es ni siquiera que tengo que comprar un equipo de intercambio de calor adicional, es simplemente hacer pasar un tubo por los gases de salida de la chimenea, y eso es muy fácil, muy económico de hacer, entonces conviene hacerlo y recupero mucha energía. No se modifica, fíjense, el ciclo termodinámico en nada. El ciclo termodinámico es exactamente el mismo, pero lo único que estoy haciendo es poniendo un caño más largo que pasa por la chimenea, poniéndose en contacto los gases de combustión antes de la salida a la atmósfera con el agua que voy a preingresar al cuerpo de la caldera. Y también fíjense, chicos, que esto desde el punto de vista operativo, la caldera es beneficioso, porque acá la caldera está a altas temperaturas porque está cambiando ya de estado el agua líquida a estado vapor, ¿sí? Entonces, si nosotros no tendríamos el economizador, cuando la caldera baje el nivel del agua líquida que se está vaporizando, le estaríamos metiendo agua a temperatura ambiente, básicamente, y eso puede ocasionar problemas operativos por la diferencia alta de temperatura, ¿sí? Que estoy teniendo cuando estoy alimentando agua a temperatura ambiente. Entonces, con el economizador, también lo principal es el ahorro de calor, digamos, que se realiza, digamos, que en la caldera para quemar el combustible, ya no voy a tener que utilizarlo para calentar el agua desde el ambiente, desde la temperatura del ambiente hasta la temperatura de la caldera. Y además, hace que la caldera funcione de forma más estable, ¿sí? De forma mejor, porque está alimentando agua a una temperatura mayor a la del ambiente y no se produce este shock térmico que se puede producir, que es peligroso para el funcionamiento de la caldera, ¿sí? No sé si quedó claro. Sí, profe, quedó claro. Gracias. Fíjense, va para todos, que el calor que yo entrego en la caldera específicamente es menor ahora porque ya recuperé parte de la chimenea y entonces ahora tengo que entregar menos calor en la caldera en sí misma y entonces lo que reduzco es, el ciclo no se cambia, pero sí reduzco la masa de combustible que se quema por ciclo, con lo cual la eficiencia termodinámica del ciclo no ha cambiado, pero la eficiencia global del sistema ha mejorado. Perfecto. No sé si hay alguna otra duda, chicos. Profe, yo quisiera preguntar algo, pero como entré tarde, no sé si ya lo explicaron. Bueno. En la parte de las imposibilidades prácticas del ciclo de Carnot que derivan en el ciclo de Rankine, no sé si preguntaron. Sí, ponelo por favor, Emilio, el diagrama. Que cuando habla de la transformación 4.1 en el ciclo de Carnot, o sea, en la idealidad, cuando se lo quiere llevar a la realidad ya no se puede realizar. O sea, si podría Sí, explicar un poco más de eso. esto ya lo explicamos, pero lo repito, no hay ningún problema. El ciclo teórico es el 1, 2, 3, 4. Lo ves en el diagrama ahí. O sea, hay dos transformaciones isotérmicas y dos transformaciones adiabáticas. Vamos a la primera, la 1, 2. La transformación 1, 2 es tomar líquido saturado en estado 1 y
a entregar la energía y llevarlo al estado 2 a presión y temperatura constante. No hay absolutamente ningún impedimento físico de realizarlo y se hace en la práctica en cada una de las calderas que existen en el mundo hoy en día. Están funcionando, trabajan de esta manera sin ningún problema. El punto 2.3 es la expansión adiabática. Tomamos el vapor a la salida de la caldera y lo expandimos. Hasta el punto 3 lo hacemos en forma adiabática isotérmica idealmente. No hay ninguna limitación para hacerla tampoco. La única limitación práctica es que, fíjense, a medida que más expandimos, el punto 3 se va metiendo más adentro del cuerpo de equilibrio líquido-vapor, y el título del vapor 3 va, si uno va expandiendo más y más y más, va bajando y va siendo cada vez un título más bajo. Entonces, esta transformación 2.3 se realiza en las turbinas, que vamos a ver la clase que viene, pero ustedes imagínense, ya pueden imaginarse que una turbina es un equipo de 1 o 2 metros de diámetro que trabajan a 5.000 vueltas por minuto. Entonces, trabajar un vapor como el 2, que es un vapor saturado donde no hay partículas de líquido, 100% vapor saturado, entonces yo alimento a los álabes de la turbina y no hay ningún tipo de problema mecánico. Pero si yo alimento el vapor en estado 3, donde ya se generó partículas líquidas, hay microgotas de partículas líquidas en el cuerpo del vapor, y esas microgotas de partículas líquidas metidas dentro de una turbina que gira 5.000 vueltas por minuto, a altas presiones, a altas temperaturas, cada una de esas gotas es como una piedra que va desgastando los álabes de la turbina. Entonces, no es muy conveniente bajar mucho, por eso se limita a cuánto uno puede expandir desde 2 hasta 3 por un problema de erosión mecánica de las turbinas. Ya lo vamos a ver con detalle en la clase que viene. Pero ese es un impedimento físico que limita la expansión 2-3, pero no evita que se la pueda hacer, y se la puede hacer sin mayor problema, y se hace, de hecho, en muchas turbinas que funcionan en este momento en el mundo. Muchas de ellas hacen esta expansión 2-3 y se meten dentro del cuerpo de equilibrio líquido-vapor hasta el punto 3 sin problema. La limitación, o lo que se acepta, es hasta un 85% de título, o sea, hasta un 15% con fase vapor, de fase líquida, perdón, se acepta, y más abajo ya no, porque ya hay problema de erosión mecánica, no un problema termodinámico, un problema mecánico, que se gastan los álabes, hay que reemplazar los álabes, y los álabes son muy caros, entonces ya deja de ser económico. Pero termodinámicamente 2-3 es una transformación que no tiene mayores limitaciones. Cuando vamos de 3 a 4, ahí aparece la primera limitación insalvable, que es de 3 a 4, parece simple, es un condensador, es un equipo de intercambio de calor que simplemente va enfriando y va transformando parte de lo que estaba como vapor saturado, lo va condensando y lo va llevando a estado líquido. Entonces va aumentando la proporción de fase líquida a fase vapor, y entonces se va desplazando horizontalmente de 3 a 4. Y si yo pudiese hacer estimativamente y conocer el momento en que alcanza el punto 4, tendría que simplemente sacarlo del equipo condensador y ya lo podría hacer. Entonces, limitación física o práctica de la transformación no hay. El problema es que no sé cuándo está en el punto 4 dentro del condensador, dentro del equipo. No hay forma de saber cuánto condensó, en qué parte está la condensación. Entonces, lo que se hace es obligar a que se condense al 100% el vapor y llevarlo al punto 4, desplazarlo hacia la izquierda hasta el punto 5. ¿Cómo hago eso? ¿Es fácil de hacer eso? Sí. Se pone lo que se llama una trampa de vapor. El nombre te indica qué hacer. La trampa de vapor es un equipo que no te deja salir vapor, entonces obliga a que se condense todo el 100%, llegue al estado 5 y recién ahí puede salir el equipo. Y la trampa de vapor es un dispositivo muy simple, muy barato, que se instala en todos los equipos de condensación, y uno de esa manera asegura mover el punto 4 o llevar la condensación desde el punto 4 hasta el punto 5. Dicho esto, viene la última transformación, que es la 4.1, la que teóricamente tendría que ser 4.1. En un diagrama ideal, yo podría hacer la compresión. ¿Por qué? Porque el punto 4 es una mezcla de líquido y vapor. En una proporción, como está muy cerca del líquido saturado, hay un 85% de fase líquida y un 15% de fase vapor. Yo podría comprimir ese 15% de fase vapor, llevándolo hasta el punto 1, y cuidando que la parte líquida, fíjense que a medida que subo de 4 a 1, va creciendo la proporción de fase líquida, hasta que llego al punto 1, donde la proporción de fase líquida es 100%, y hay una última gota de vapor. Entonces, en ese punto, comprimir
un líquido que es 99% incompresible y un 1% compresible, es muy complicado. Entonces, ante una pequeña falla, una pequeña desviación, porque podría ocurrir que el equipo se rompa, porque estoy tratando de comprimir en la etapa final de compresión. Piensen en un compresor de pistón, de cilindro. En la etapa final, en la última etapa, donde hay mayor presión, ya estoy comprimiendo 100% de líquido saturado. Y entonces, eso puede romper el equipo fácilmente. Entonces, mecánicamente es complicado hacer la transformación 4.1, pero si ya lo llevo al punto 5, ahora la transformación 4.1 la reemplazo por la transformación 5.6, es decir, hago la compresión isotérmica, compresión adiática, perdón, del líquido de 100% saturado, o sea, 100% masa en estado líquido, y lo llevo al punto 6, aumentando la presión en una fase líquida. Pero no lo hago con un compresor, tengo que cambiar de equipo. Si lo hiciese con un compresor, lo rompería, no podría hacerlo. Entonces lo que se hace, se reemplaza por otro equipo que tiene la capacidad de aumentar la presión sin golpear, sin fluido, y entonces este equipo es una bomba. Entonces ponemos una bomba en lugar de un compresor de 5 a 6, y ahí hacemos la transformación 5-6 adiabática teórica. En la realidad, yo tengo que comprimir hasta el punto donde la presión del punto 1 sea igual a la presión del punto 6, y la presión del punto 6 que está marcado en este diagrama no es la presión del punto 1, es una presión mucho mayor, con lo cual la realidad es que la compresión de 5-6 va a ser hasta un punto mucho más bajo, y ahí sí, pues pasemos al diagrama correcto, Emilio. Fíjense que el 5-6 ya no llega hasta arriba, sino que es con el 4-1 ahora, se comprime hasta que llegar al punto que tiene la misma presión que el 1'. El 1 y el 1' tienen que ser una isóbara. Entonces las isóbaras, yo voy a comprimir una bomba de 4-1, y cuando ya está la presión de la caldera, la voy a ingresar a la caldera, al agua, a la presión de sub 1, de sub 2, de 1'. Entonces, esas son las dos imposibilidades prácticas del ciclo de Carnot, que hacen que cuando yo las reemplazo y las logro instrumentar para llevarlo a la práctica físicamente y que no se rompan, se transforman o se conocen como el ciclo de Rankine. Simple. ¿Está claro, Natalia? Sí, profe, muchas gracias. No. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, en esa página dice, luego la turbina o el compresor expanden el vapor según 2.3, en la página 22. Sí, ¿cuál es tu duda? No, claro, lo que acabo de decir, si yo siguiese el diagrama tal cual está dibujado, ponerlo de nuevo, por favor, Emilio. Ahí. No, 2-3, 6-1 sería el problema. Si yo comprimiese de 5 hasta 6, llegase al punto 6, que es una presión mayor que P1, después tendría que expandir de 6 a 1, una presión, una expansión isotérmica. Pero no es eso lo que preguntaste. ¿Qué es lo que dijiste? Dice, profe, en esa página luego la turbina o el compresor expanden el vapor según 2.3 en la página 22. Está bien que diga compresor, no entiendo. En la página 22, el 2.3 es una turbina, esta expansión. Es una expansión, no es Sí. un compresor. Puede ser que ahí esté de más la palabra compresor, yo lo vamos a corregir, pero acá es importante que sepan que es una turbina, ¿sí? ¿Está bien, Juan Pablo? Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, si no llegaron a leer con tiempo los apuntes, acuérdense que las dudas las pueden poner también en los foros de la plataforma y las vamos a responder, ¿sí? En forma escrita. Así que, traten de volver a leer el apunte, y si surgen nuevas dudas, colóquenlas en la plataforma, ¿sí? Bueno, acuérdense, por favor, vuelvo a repetir, que los que rindan el parcial el lunes y tengan más de 40, vayan a levantar nota, por favor, inscríbanse en la plataforma
así tengo idea de cuántos van a rendir y cuántos temas hacemos, ¿sí? El próximo viernes vamos a ver la teoría según el cronograma, lean el tema, ¿sí? Correspondiente, yo ahora lo voy a poner visible en la plataforma, porque es un tema bastante, no difícil, pero es bastante largo, que es turbo máquina, así que por favor, léanlo bien, sáquense todas las dudas, y vengan con dudas puntuales para la teoría, ¿sí? Así que bueno, eso sería, Pablo. Bueno, bárbaro. Bueno, nos vemos el viernes, chicos, buen fin de, y el lunes, los que rinden el recuperatorio, estudien, por favor, ¿sí? Hasta luego, profe, buen fin de. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.